Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué será nuestro tercer encuentro sobre Simone Weil? No, Ya me la parece, desperté a Flor. no, me Ah, parece que el segundo, bueno, no sé. Flor, como este, tiene el bebé ahora, pobre, a la mañana debe caer rendida. Bueno, entonces, no, lo que me gustó mucho de la clase anterior es ir cómo uno rápidamente, a través de pequeños versos de la Ilíada y a través de la interpretación de la misma Simón, Simone Weil. Bueno, tenemos ahí de un modo muy lindo, eh, como verdades que a mí son verdades de la condición humana que se nos meten hasta los tuétanos. Y capaz que uno ya las tenía, pero alguien lo expresa y lo interpreta. Un poema escrito, ¿no es cierto? Hablando del poema en el siglo noveno, veníamos diciendo, antes de Cristo, imagínense, casi 3000 años para atrás. Entonces uno dice, wow, y que hay alguien como Simone Weil en el año 39-40 lo interprete con tanta belleza. Bueno, son verdades que se nos meten desde adentro. Eh, entonces, el otro día lo que hablamos sobre todo, no les voy a proyectar porque les voy a decir cuatro o cinco cosas de las que hablamos para no leerlas de nuevo. Pero que el héroe, lo que dice Simón Weil, es que el héroe de la Ilíada el- es propiamente, es, es la fuerza, la fuerza. ¿no es a mí cierto? me hizo pensar mucho. Ujú. Yo, Este, bueno, me y callo. sí, sí, después está tratando de hacer un pequeño resumen. Este, otro tema que, eh, ¿no es cierto? Respecto de eh, la fuerza era como la protagonista, cómo pone en evidencia la ausencia con nostalgia, la ausencia de bien, la ausencia de tranquilidad, cuando ellos extrañan en medio de la guerra y del furor de la guerra, extrañan, ¿no es cierto?, el fuego de la casa, los baños calientes. Después, una de las cosas que vimos también es eh, lo que hace el poder lo que hace la fuerza, ¿no? Que no solamente mata, sino que era capaz de transformar a un hombre en vida en una cosa, ¿no? Es como un poder más prodigioso y más macabro, ¿no? Poder convertir en... Acá hay alguien que quiere entrar. Este, y, e incluso, eh, cuando él lo expresa tan lindo, ¿quién podría decir cómo el alma en cada instante debe torcerse y replegarse sobre sí mismo para adaptarse a esa situación? No ha sido hecha para evitar una cosa. Se ve obligada a hacerlo, no hay nada en ella que no sufra violencia. Cuando alguien, ¿no es cierto?, sobre otro, ejerce una violencia que anula a la persona, bueno, la que sufre, dice Simón, es el alma, porque no hay nada en todo su ser que no sufra las consecuencias de esa violencia. Después seguimos conversando y como todo el traspaso de la fuerza, ¿no? Es decir, eh, como en un momento Aquiles tiene en su poder, ¿no es cierto? Bueno, como antes un pedazo de carne se manifiesta vivo en el estremecimiento, ¿no? Y leímos algunos versos sobre eso. Y, este, y cómo el hombre, reducido como a la desgracia, ¿no es cierto? Dice, el espectáculo del hombre reducido a la desgracia tiene así como el aspecto de un cadáver, ¿no? Cuando
eh, cuando el hombre está sumido en la desgracia, de alguna manera se asimila al cadáver. Después ¿Asimila? se asimila al cadáver, ¿sí? Sí. Cuando está sumido El muerto en vida. en esa desgracia Sí, de sometimiento. sí. Eh, Después está la libertad de Aquiles, que se ve como conmovido por las palabras de Príamo, pero dice Simón Weil que se conmueve con la libertad justamente de, de quien sabe que tiene ese poder, ¿no? De dar la vida o quitarla. Y, y entonces, este, ahí dijo esta cosa tan interesante que es que cualquier cuerpo, es decir, cualquier persona que ocupa un espacio, modifica el lugar donde uno está, ¿no? Es decir, y Oh, a veces nosotros pensamos que no, pero cualquier persona que está con nosotros, está en el mismo, eso nos modifica y nos influye de alguna manera. es Eh, verdad. pero cuando dice, sin embargo, se pone a comparar que esta influencia indefinible de la presencia humana no es ejercida por hombres a quienes un movimiento de impaciencia puede privar de la vida. Es decir, como eh, el que se siente todopoderoso y el que se siente así con la suma del poder para poder determinar la vida o la muerte de los otros en un instante, este, bueno, los otros como si no existieran, ¿no? Y en cambio, la actitud de los otros es justamente eh, se mueven con ganas y esto es verdad, el miedo nos hace parecernos a la nada, como que uno quiere desaparecer frente al agresor, uno lo que quiere es huir, es desaparecer. Después vimos la súplica de Príamo y que dice, bueno, al menos los suplicantes son escuchados y cuando son escuchados vuelven a tener el carácter, pasan de ser cosas a volver a ser personas de vuelta, porque fueron escuchados. Después, eh, otra cosa más que vimos es que en aquellos sobre quienes se abate el destino tan brutal, borra las maldiciones, de tal manera que dice que ahí está hablando como de la condición del esclavo, que la persona que tiene esa pérdida total es como un quiebre de su vida interior y pierde como el futuro, pierde el pasado. Dice, no le corresponde al esclavo ser fiel a su ciudad y a sus muertos. Es decir, por eso que concluye en la página 7 que el esclavo pierde su vida interior. Después hace esa comparación de cómo las necesidades primarias, aún estando en la peor situación, nos vencen, ¿no? Cuando habla de la madre que perdió todo y sin embargo no tiene hambre, bueno, termina doblegándose por el hambre que siente. La fuerza manejada por otro es imperiosa sobre el alma como el hambre extremo. El hombre que se siente siempre más débil está en el corazón de las ciudades, no solo podría estarlo como un hombre perdido en el desierto. Eh, y después está el tema de que aparece en la Ilíada, es que todos son, no hay vencedores y vencidos. A veces ganan los troyanos, a veces ganan los griegos. Y uno y otro se van sucediendo y uno y otro se van sucediendo sin piedad, es decir, cuando tienen el poder son impiadosos y por ser tan impiadosos pierden ese poder que habían tenido. Por ejemplo, cuando Héctor, es decir, eh, cuando Héctor logró atemorizar a los griegos y se podrían haber ido y estaban dispuestos ya a irse, no los dejó irse ni siquiera sin nada, como diciendo, esa ambición por todo hizo que a los pocos días Héctor estuviera a los pies de Aquiles
manejado por su poder, ¿no? El mismo Aquiles llora la humillación. Acuérdense cuando hablamos de el orgullo de Aquiles, perdón, la furia de Aquiles y la jactancia de Agamenón. Y como la vergüenza del miedo no es perdonada en ninguno de los, dice, de los soldados, ¿no? Como diciendo, la vergüenza del miedo no es perdonada en ninguno de los combatientes. Y Flor llego, está quiero, viniendo. quiero llegar hasta que Ares es equitativo y mata a los que matan y ahí conversamos. Eh, en la página 9, ¿no es cierto? Cuando se restituye, digamos así, una suerte de equilibrio, eh, cuando dice Simón Weil que el valor, ¿no es cierto?, del coraje, no, contribuye menos a determinar la victoria que el destino ciego, representado por la balanza de oro, ¿no? De Zeus, ¿no? Y entonces es como que el destino ciego, aún siendo ciego, establece como una especie de Ahí justicia, está Flor. Bueno, sí. establece como una especie de justicia, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene esa cita donde Ares es equitativo porque mata a los que matan. Este, y entonces, y así describe, ¿no es cierto?, la crueldad, ¿no?, del uso del poder. Nunca el que se siente con poder para hacer daño, para cumplir su cometido y cumplir su venganza, nunca piensa, dice Simón Weil, que las consecuencias de sus actos los obligarán a inclinarse a su vez, como que alguna vez van a tener que inclinar. Cuando se puede con una palabra hacer callar, temblar, obedecer a un anciano, se reflexiona que las maldiciones de un sacerdote tienen importancia a los ojos de los adivinos. Es decir, es como si esa especie de no se da cuenta que la fuerza para la Ilíada es algo prestado y que uno nunca puede contar totalmente con eso. Bien, punto. Pero más o menos así, Magdalena y Silvia, es lo que nos fue nuestra última media hora, 40 minutos del encuentro pasado. Pero me parecía tan bueno que de alguna manera que lo recordemos, así podemos seguir. Ahora sí, Magdalena Serrano, haz tu comentario, por favor. No, porque era en el momento Sí, que yo me quedé pensando en la palabra fuerza. Mm, Yo hubiera elegido otra palabra. No sé por qué se eligió fuerza. ujú. Y porque es la que está en el poema. No, pero además, Ya sé, habla de ya la sé. fuerza de distintas maneras. Claro. Como, Pero yo creo que es esa sensación de conquista, de poder. De No, potencia, pero claro. no tiene sentido, es cosa mía. No hubiera elegido esa palabra, me hizo pensar mucho. No, igual es verdad que la palabra fuerza puede también tomarse como en un sentido positivo. Acá eh, es fuerza en cuanto imposición de la fuerza, ¿no? Es decir, ¡opa! Mirá, hablando de fuerza, mirá la fuerza ¡Qué cosita divina! de la ¡Qué pequeña Eva. cosita! ¡Qué cosita! ¡Qué linda! Qué bueno. ¡Qué linda! Ah, bueno, seguimos. Entonces, ahora sí, Hola, Graciela. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo no, no. de este resumen que les mandé? O sea, este resumen, esta perorata de introducción. Muy buena, ¿eh?
muy profunda, muy buena, muy, muy buena. No, no, no un elogio, sino si quieren poner algún opinión. Justo me perdí el resumen, perdón, pero tuve una llamada que no podía cortar. Pero Ok, bueno, gracias. Pero bien. pero ella estuvo en la clase anterior. Sí, ya estuvo, ya estuvo. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, este, yo voy a proyectar a partir de la página 10, ¿sí? Y entonces vamos a ir. Yo eh, voy a poner pero oigo. ok. Ay, Estela, la alumna más joven. Yo no la veo, Qué linda. Qué linda. A ver. no la veo yo. ¿Qué es para vos la página 10, Vicente? Pues yo les mandé en el 24 páginas cuando hice el poema de Sí, la puerta Sí, sí. y aprendí después de varios años que Luisa me dijo que numere, estoy numerando las páginas. Muy bien, vamos progresando. Sí, Escúchame, pero igual Vicente, me olvido, igual yo me me olvido. guié por la que mandaste antes, la obra completa, sí, y yo acá también. lo mío sería de la página 29 a la 44, supongo que es lo mismo. Es lo mismo. Es hasta el fin de la Ilíada. Está bien, Exacto. pero nosotros dejamos la clase anterior en lo que sería para mí la 22 del... No, no. No, la 28, ¿no? Eh, Yo tengo la no, 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 22. no. No sé, no sé. Vos, Vilma, ¿qué tenés? ¿Tenés Yo, yo tengo lo del libro total, pero no lo tengo todo, ah, tengo bueno, y llegué a la fíjate, 22 donde bueno, dice que es equitativo porque mata a los que matan. ahí Ahí está, tenés. Sí, exactamente. hasta ahí llegamos, ¿sí? Hasta acá Bueno, estamos. Ahí y yo estamos, ahí tengo perfecto. página 22. Bueno, es la 22 y en la página, En la eh, 23 empieza es diciendo, la si página todos 9. están destinados, Sí, ok. Vamos a agrandar un poco la letra. Vamos a- a ver, sí, no, sí, sí. Y agrandamos un poquito la letra. a ver, a ver. Ahí. Entonces, fíjense, ¿no? Eh, este párrafo que es un poco largo no lo vamos a leer, porque de alguna manera eh, ya lo comentamos recién hace un Está ratito. con los dioses. Sí, que el que posee la fuerza avanza en un medio no resistente sin que nada en la materia humana que lo rodea pueda suscitar entre el impulso y el acto ese breve intervalo. Como diciendo, Eh, por eso dice, donde el pensamiento, esto es lo que quiere destacar, el pensamiento, es decir, estamos hablando de la persona que está llevando una, un duelo, una batalla, un enfrentamiento, una pelea, así, ¿no? El que posee la fuerza, ¿no? Frente al que posee la fuerza, dice, el pensamiento no tiene cabida. Ni la justicia ni la prudencia existen. Por eso los hombres de armas actúan dura y locamente. Su arma se hunde en el enemigo desarmado que está a sus rodillas y triunfan de un moribundo describiéndole los ultrajes que sufrirá su cuerpo. Bueno, sigo porque no vamos a leer, es como si viéramos Qué eso, concepto cruel del que ¿no? lucha, ¿eh? No, claro, pero cuando miras las películas de guerra o de cosas que te vienen unas batallas donde se degüellan así por instantes, por segundos, este, uno ve esto y entonces lo que tiene que hacer es o te tragas la escena o saltear, o saltear la escena, pero es así. Este, cuando entonces lo que termina preguntándose Simone Weil dice acá, cuando se puede con una palabra hacer callar, temblar y obedecer a un anciano, se reflexiona que las maldiciones de un sacerdote
tienen importancia a los ojos de los adivinos, porque en general Tiresias, y ahí lo citan en algún momento como Tercites, pero Tiresias y otros, este, los adivinos o palámidas son los aconsejadores que en realidad lo que aconsejan es la mesura, es bueno, tengan, pero este, lo que él dice que está poseído por la fuerza y lo que avanza es casi como que pierde la capacidad de pensar. Entonces cuando dice, cuando Aquiles goza al ver huir a los miserables griegos, puede pensar que esa huida, que durará y terminará de acuerdo con su voluntad, va a hacerle perder la vida a su amigo y a él mismo. ¿Por qué dice esto? Porque acuérdense que Patroclo muere en manos de Héctor y él mismo muere, ¿no es cierto?, por el flechazo que le tira Paris Sí, en el de Troya, ¿ok? Dice, como cuando él está en el momento supremo de su poder violento, piensa que realmente, es decir, ¿qué es lo que dice Simone Weil? Que no consideran su propia fuerza como una cantidad limitada, ni sus relaciones con otro como un equilibrio de fuerzas desigual. Los otros hombres no imponen su movimiento, esa pausa donde procede nuestra consideración y nuestra semejanza. Y piensan, concluyen que el destino les ha dado todas las licencias y ninguna a sus inferiores. Y pero entonces, como Aquiles goza viendo huir a los griegos. porque es un guerrero Claro. con toda la ley. Y es un Pero guerrero. tendría que que- estar enojado porque huyen. No, porque ahí está. ¿Dónde decís que aquí les goza? Perdón, lo habíamos leído acá arriba, ¿no? Disculpa, pero me chocó. No, está Ahí bien. está. Es porque él está, no, acordate que está enojadísimo con Agamenón cuando le pasa eso. Sí, Le sí, había, sí. le había robado su, A su amada. sí. Entonces, Que yo creí que era Lena, no. no, exacto. Entonces, fíjense, ¿no? No consideran su propia fuerza como con una cantidad limitada. Creo que a nosotros ya eso ya se nos fue hace rato, de creernos omnipotentes e ilimitados, porque los límites nos rodean por todos lados. Pero Sí. este, lo que dice es que quedan librados sin recursos al azar y las cosas ya no les obedecen. A veces el azar les sirve, a veces otros los dañan. Y así están desnudos expuestos a la desgracia, sin la armadura de poder del poder que protegía su alma. Acá hay un párrafo re interesante que me parece que da para leerlo entero. ¿Alguno lo quiere leer? Esta sanción de un rigor geométrico. Yo, yo Dale, siempre quiero leer. pues dale, lee. Leo. Dale. Esta sanción de un rigor geométrico que automáticamente castiga el abuso de la fuerza fue el objeto primero de meditación entre los griegos. Constituye el alma de la epopeya. Bajo el nombre de Némesis, es el resorte de las tragedias de Esquilo. Los pitagóricos, Sócrates, Platón, partieron de allí para pensar el hombre y el universo. Pero Occidente la ha No, no, perdido. no. ¿No querés que, No, que te comiste una cosa. porque está sin negrita? Primero nos enseñás a leer la Bueno, negrita. lee. Ah, Perfecto, bueno, bueno. perfecto. Seguí. Bien.
¿Dónde sigo? ¿Qué alumna aplicada que sos? Vamos, dale, dale, dale. La Entonces, noción se hizo familiar en todos los lugares donde penetró el helenismo. Esta noción griega es quizás la que subsiste con el nombre de karma en los países orientales impregnados de budismo. Sí, sí. Pero Occidente la ha perdido y ya ni siquiera tiene en sus lenguas palabras para expresarla. La idea de límite, de mesura, de equilibrio, que deberían determinar la conducta de la vida, solo tienen un empleo servil en la técnica. No somos geómetras más que ante la materia. Hoy esto hay que pensar. Los griegos fueron primero geómetras en el aprendizaje de la virtud. Ok. La marcha de la guerra en la No, 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 Ilíada. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, por favor. Bueno, Fíjense, ¿no? Lo interesante, ¿no? está medio difícil. Habla de la némesis. También nosotros cuando vimos a los griegos de Quito hablábamos del arete, o sea, que es de Sí, la virtud, sí, ¿no? sí, Esto que los griegos son primero geómetras, les importa el equilibrio de la virtud antes sí, que el equilibrio de la técnica. Y a nosotros hoy nos importa más, de alguna manera, el equilibrio, ¿no es cierto?, de la técnica que el orden interno, ¿no es cierto? El orden, ese equilibrio. Me parecía importante destacarlo. Y entonces acá aparece como en la marcha de la guerra, ¿no es cierto? El vencedor, ¿no es cierto? Siempre se siente invencible, ¿no? En el momento, aunque algunas horas después vuelva a perder, ¿no? Es como, tiene sí, ese poder de la ilusión, ¿no? Dice al final, entonces, de la soberbia. y de la soberbia sí, sí, también, ¿no? Dice, al final de la primera jornada, los griegos podrían obtener el fruto de sus esfuerzos, ¿no? Este, pero después quieren todo, ¿no? Cuando se sienten victoriosos, fíjense, miren lo que dicen los versos de la Ilíada, que no se acepta en este momento ni los bienes de Paris ni Helena. Todos ven, basta el más ignorante que Troya está ahora al borde de sus pérdidas. Dijo, y todos los aqueos lo aclamaron, como diciendo, vamos por todo. sí. Olvidan un detalle y es que no todo está en su poder. Acá cita el lamento de Héctor, que antes de sentirse poderoso de nuevo, piensa que lo más terrible que le puede pasar es esto, ¿no? Es el rapto y el futuro de su esposa y su familia, ¿no? Acuérdense que la pérdida de la guerra era una pérdida con botín y todo, ¿no? Es decir, tu familia se iba a convertir, en el mejor de los casos, si no muerta, en esclavo. Ujú. Entonces dice que yo esté muerto y que la tierra me recubra antes de que te oiga gritar, antes de que te vea arrastrada, ¿no? Eh, Y sin embargo, 2 días más tarde, Héctor, con mucha soberbia, dice, ¿algún otro lector que lea estos versos? Encendamos fuegos. ¿Quién quiere leer? Luisa, Dale. encendamos fuegos en todas partes y que el resplandor suba al cielo de miedo, que suba al cielo, de miedo que en la noche los griegos de largas cabelleras para huir se lancen a la ancha espalda de los mares, que más de uno tenga una flecha que soportar, a fin de que todos teman llevar a los troyanos, domadores de caballos, a la guerra que produce llanto. Su Ok. deseo se realiza. Los griegos se quedan y al día siguiente, a mediodía, hacen de él mismo y de los suyos un objeto lastimoso. Ellos, a través de la llanura, huían como vacas que un león
arroja hacia adelante, venido en medio de la noche. Así los perseguía el poderoso Atrida Agamenón, matando sin descanso al último. Ellos huían. Ok. Ven, como Héctor, ¿no es cierto? Eh, quiere ir por todo también, a fin de que todos teman a los troyanos, tomadores de caballos, ¿no es cierto? Este, y los, y 2 días después huían como vacas. El Atrida Pero, Agamenón es pero dice, la guerra que produce llanto. Ajá, ajá. Entonces después sigue, ¿no es cierto? Este ida y vuelta. Acá estos versos son los como Héctor desoye eh, a Palamidas, que es el que le quiere avisar que sea prudente, que no se mande así. Y después Héctor está solo ante las murallas de Troya, completamente solo. Eh, Cronos era el esposo de Zeus, ¿eh? o el hijo, El hijo, el hijo. el hijo, el hijo, el hijo. A ver, otra lectora. Ay, si pasara detrás de la puerta. Este es Héctor que está hablando y que está hablando en el momento de la desgracia. No, ¿Quién más quiere leer? Graciela, no, Dale, yo veo muy poquito. dale. mm, ay, si pasara detrás de la puerta y la muralla. Polidamas el primero me avergonzaría. Ahora que perdí los míos por mi locura, temo a los troyanos y a los troyanos de largos velos, y que no oiga decir a los menos valientes que yo, Héctor, confiando demasiado en su fuerza, perdió al país. No obstante, si depusiera mi redondo escudo, mi buen casco, y apoyando mi lanza en la muralla, fuera hacia el ilustre Aquiles a su encuentro, ¿por qué mi corazón me da tales consejos, tales consejos? No me le acercaré, no tendría piedad ni consideración. Me mataría si estuviera así desnudo como a una mujer. Son el pensamiento, ¿no? Y los pensamientos de Héctor antes de morir, ¿no es cierto? Es decir, en su propio momento de la desgracia. Y fíjense, bueno, cómo tiembla y pide clemencia. Pero acá me gusta este párrafo, de la página, mía es la página 13, este, que nos pone en el lugar del lector, ¿no? Y a mí me gusta también que de vez en cuando nos pongamos en el lugar de Simone Weil. ¿Cuándo está escribiendo esto, no? Cuando Europa está sumida en la guerra. Y cuando el invasor, es decir, los griegos invasores, serían los nazis invasores en este caso, y esa, resistiendo y defendiéndose, viviendo en la Francia, primero Marsella, en la Francia de Vichy, para después irse a Estados Unidos, para después querer volver a Londres, a la resistencia, pero en el contexto en que ella escribe esto, es un contexto de guerra y de imperio de la fuerza y de imperio del horror. En algún sentido se parece a, a nuestra amiga Eti, ¿no es cierto? Por el momento, ¿no? Como diciendo, nadie puede desprenderse del momento en que está viviendo, ¿no? Sin embargo, nosotros lo leemos y le podemos hacer también nuestra propia lectura actual. Ujú. Los que escuchaban, digo acá porque piensen que esto los griegos se lo sabían de memoria esta historia, ¿no? Entonces los que escuchaban la Ilíada sabían que la muerte de Héctor daría una corta alegría a Aquiles. Y la muerte de Aquiles una corta alegría a los troyanos. Y la La ley. aniquilación de Troya una corta alegría a los aqueos. Así la violencia aplasta a los que toca.
termina por parecer exterior al que maneja, al que la maneja y al que sufre. Entonces aparece la idea de un destino, bajo el cual verdugos y víctimas son igualmente inocentes, vencedores y vencidos, hermanos en la misma miseria. El vencido es causa de desgracia para el vencedor, como el vencedor para el vencido. Eso, Al final todos pierden. Todos ajá, pierden. Sí, todas las guerras son así. sí. Entonces dice, un solo hijo era nacido para una corta vida y todavía envejece sin mis cuidados, puesto que muy lejos de la patria permanezco ante Troya para hacerte mal a ti y a tus hijos. Y entonces dice, claro, hace un ratito habló de la virtud, de la mesura, de la némesis. Dice, pero un uso moderado de la fuerza, que es lo único que permitiría escapar al engranaje, demandaría una virtud más que humana, tan rara como el mantenerse digno en la debilidad. En cambio, la tentación al exceso es casi irresistible. Palabras razonables se pronuncian a veces en la Ilíada. Las de Tercíteles son del más alto grado. Y las de Aquiles irritado lo son también. ¿Quién decía que nada vale la vida? Miren estos versos. Nada vale para mí lo que la vida aún, todos los bienes que se dice que contiene Ilión, la ciudad tan próspera. Pero pues se pueden conquistar bueyes, gordos, carneros, una vida humana. Una vez que ha partido, no se reconquista. Esto está ahí Aquiles llorando la muerte de Patroclo, ¿no? Como diciendo, cuando se muere el ser querido, no hay vuelta atrás. Bien. Y Es, entonces, perdóname, esta parte está muy buena, eh, sí, pero las palabras razonables caen en el vacío. Si un inferior la pronuncia es castigado y se calla. Si un jefe, sus actos no se conforman a estas palabras. Y en último caso, siempre se encuentra un Dios para aconsejar lo irrazonable. Eso mm, está muy bueno, ¿no? sí, 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 sí. De alguna manera, los dioses se utilizan como, es decir, es este intercambio, ¿no? Que lo vimos tanto en Sófocles, ¿no? Es decir, los dioses determinan el destino, pero son también los que nosotros utilizamos para que eh, cumplan nuestros propios intereses, ¿no? Eh, bien, y acá, en este, ¿no es cierto? Eh, Después de, me parece interesante esta conclusión, ¿no? ¿Alguien lee estos Querer versos? ¿Qué escapar se de eso. hicieron? Dale, Vilma, a ver si te animas a leerla. No, ¿Ves poco? me detuve donde dice, puede querer escapar a la ocupación asignada por la suerte, la de Ah, matar y morir. ah, Desaparece, desaparece del espíritu. ok. Es el párrafo que había empezado a leer, Ah, eh, pero, ok, pero termina con esa. ok. Bueno, vamos a leer estos versos que dicen acá. A ver, Silvia, Sí. ¿qué se hicieron nuestras ¿Qué se jactancias? hicieron nuestras jactancias cuando nos decíamos tan valientes, las que leemos vanidosamente declamabais? Hartos de, Bien. de carne, de bueyes de rectos cuernos, bebiendo en las copas que desbordaban vino, que a 100 o 200 de esos troyanos cada uno haría frente en el combate. Y he aquí que uno solo es demasiado para nosotros. Ok. Pero aún, Ahora, está bien, está bien, sigo, está bien, está bien. No, 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 está bien, está bien. Este, ¿qué se hicieron nuestras jactancias, ¿no? Mm. Cuando nos decíamos tan valientes. Ojo que el peligro de la jactancia es ese minuto fatal cuando uno siente que que su razón ha vencido y ¿de qué le sirve a uno saber que su razón ha vencido? Cuando
enseguida se apropia de tal manera que uno puede perder el foco enseguida, ¿no? Sí. Es, en este ¿Cómo párrafo, dijiste? Dijiste la ¿De qué? jactancia es el segundo, ¿cómo no, dijiste? claro, la jactancia, es decir, todos estamos tentados de la jactancia de cuando tenemos imagínense en una discusión o en un diálogo o en un momento El donde querer tener razón. el querer tener razón e incluso darnos cuenta que la tuvimos y nos agarra la jactancia de que la tuvimos, ¿no? Sí. Claro. Y ¿Viste? Yo es te tan dije. fácil, es tan fácil caer en la soberbia de la jactancia, por Sí. mí. Este, No, ahora, fíjense una cosa, este, ese párrafo de arriba habla de cómo a mí me hizo pensar, porque habla de la guerra como un juego, ¿no? Y que a veces la pelea se ve como un juego. Yo pienso tanto que hemos hablado años atrás de los chicos y los jóvenes que se entusiasman con las peleas, es decir, y en el espacio digital que se convierten, ¿no es cierto?, en juegos fatales cuando no distinguimos el margen de ficción y realidad, ¿no? Sí. Pero esta especie de, ay, de, de fiebre de, del juego, El enseguida, juego de eh, la guerra. del juego de la guerra, exactamente, enseguida te llega la realidad, ¿no? Pero la mayoría piensen que esto lo escribe Simone Weil en 1939. No se olviden de eso. Pero la mayoría de las veces ese estado, o 1940, ese estado no dura. Llega un día en que el miedo, la derrota, la muerte de compañeros queridos, hace que el alma del combatiente se pliegue ante la necesidad. La guerra deja de ser entonces un juego, un sueño. El guerrero comprende por fin que la guerra existe realmente. Es una realidad dura, infinitamente más dura de soportar porque encierra la muerte. El pensamiento de la muerte no puede sostenerse sino por relámpagos, desde que se siente que la muerte es en efecto posible. Para los otros, la muerte es un límite impuesto de antemano al porvenir. Para ellos, está hablando del guerrero, el porvenir asignado a su profesión. Que los hombres tengan por porvenir la muerte es algo contrario a la naturaleza. Desde que la práctica de la guerra hace sensible la posibilidad de la muerte que encierra cada minuto, el pensamiento se vuelve incapaz de pasar de un día a otro sin atravesar la imagen de la muerte. ay, esto después lo vemos. ¿Sí? ¿Cómo no? Así, este, así, alguien quiere, ¿quién de más, cómo se llama? Magdalena Freire, ¿podés leer así? La guerra borra toda idea de fines. ¿A dónde estás? Magdalena Freire, así la guerra. Estos, Yo no sé dónde estás. y lo, En la pantalla. no, En sí, en la gris pantalla. está. Así así la Dale. guerra borra toda idea de fines, hasta la de los fines de la guerra. Borra el pensamiento mismo de poner fin a la guerra. La posibilidad de una situación tan violenta es inconcebible mientras está fuera. Su fin es inconcebible mientras está en ella. Así no se hace nada para conseguir ese fin. Los brazos no pueden dejar de sostener y manejar las armas frente a un enemigo armado. El espíritu debería calcular para encontrar una salida, pero ha perdido toda capacidad de calcular en este sentido. Está íntegramente ocupado en hacerse violencia. Siempre entre los hombres, ya se trata de servidumbre o de guerra, las desgracias intolerables
duran por su propio peso y así parecen desde afuera fáciles de sobrellevar. Duran porque quitan los recursos necesarios para salir de ellas. Ok. Quitan los recursos necesarios. Esto es maravilloso como describe el poder demoledor de la violencia, el poder Sí, demoledor de la guerra, sí. ¿no es cierto? ¿Qué querías decir, Magda Serrano? No, pero un párrafo donde Bien. estamos hablando del límite y del fin de Sí, la guerra y todo eso, sí, me confundió, ¿por qué? que los instintos naturales se pierden, Mm, pero no sé, a mí me impactó. no, ok. Este, bueno, muy bien. Y pero yo Este, creo que porque dice que el ansia de luchar se mete en Claro, el hombre. claro. ujú, claro. Y en el Sensación de ansia de luchar angustia está que el deja ansia de esto, vencer. ¿no? ¿Eh? Que a mí me deja como una sensación de angustia leer todo esto, no sé por qué. Mm. Y Eh, Porque no somos guerreros. porque no sé si, pero como de alguna manera eh, explica cómo los guerreros son autómatas movidos por sus propios objetivos, que es salvar su propia vida y evitar Sí. su muerte, ¿no? Eh, Uno ha visto las guerras en nuestro país que tenían un objetivo y luchaban por recuperar el país. Entonces, esto me parece como que, Y ahora pensar como- en Israel, en Hamas, todo lo que está pasando. A mí me hace acordar todo esto y me hace una cosa. ujú. Sí, además no podemos hacer nada. No, no podemos hacer nada. Dice acá, estoy en mi apunte en la página 16, en el de ustedes, los que tienen la obra, este, dice, el hombre habitado por esta doble necesidad de muerte pertenece en tanto, no se convierte en otro a una raza diferente de la raza de los vivos. ¿Qué eco puede encontrar en tales corazones la tímida aspiración a la vida en cuando el tanto no se convierte en otro. Sí, ahí está, Ok, a una raza diferente de la raza de los vivos? ¿Qué eco puede claro. encontrar en tales corazones la tímida aspiración a la vida cuando el vencido suplica que le permita ver todavía la luz? Y entonces aquí aparece la, la súplica La posesión de armas, por un lado, dice. y la súplica a Aquiles, ¿no? Este, Ah, Héctor, es la súplica de Héctor a Aquiles. Y Y dice, no, cada uno actúa de la violencia según su propio, ¿no es cierto? Él, pensando en Patroclo, dice, no, este, muere tú también. ¿Por qué te quejas así? Ha muerto también Patroclo, que ¿Por qué valía te mucho. quejas así? Y yo no ves que soy hermoso y grande, soy de noble raza, una diosa es mi madre, pero también sobre mí se abaten la muerte y la dura necesidad. Será durante la aurora, por la tarde o en la mitad del día, cuando también a mí por las armas me arrancarán la vida. Dice, el guerrero sabe que va a morir. Es decir, Claro, por eso hablaba antes de la muerte, ¿no? De que la ujú, vida tiene la muerte como futuro, pero no sabes cuándo, pero la muerte en la guerra está cada minuto. Mira, ujú, mira lo que dice ahí. Es sí, necesario para respetar la vida de otro cuando se ha debido mutilar en sí mismo toda aspiración a la vida, un un esfuerzo, esfuerzo de generosidad que rompe el corazón, exactamente. que ha debido mutilar en sí mismo toda aspiración a la vida. Eso es Claro, porque tienen la terrible. muerte al lado, conviven con la Ajá, muerte.
Sí, aunque después viene su conclusión, ¿no es cierto? O sea, en la página 17 viene su conclusión un poco así, escéptica, ¿no? De- o realista, pero ¿cuántos hombres conocemos en miles de años de historia que hayan dado prueba de una generosidad tan divina? Es posible que se puedan nombrar dos o tres. Falto de esta generosidad, el soldado vencedor es como una calamidad natural, poseído por la guerra, como el esclavo, aunque de distinta manera. Se ha convertido en una cosa, es verdad. El hombre, el guerrero despiadado, es una cosa que se ha convertido en una cosa de matar. Y las palabras no tienen poder sobre él como no lo tienen sobre la materia. Ambos, al contacto de la fuerza, sufren su infalible efecto, que es transformar a quienes toca en mudos o sordos. Está hablando del esclavo y del guerrero, ¿eh? Sí, Por eso, este, Yo no sé dónde está. En la estamos. otra es página 33. Oh, Gracias. Me costó encontrar. Bueno, seguimos. Estamos. uh, Tal es la naturaleza de la fuerza. El poder que posee de transformar los hombres en cosas es doble y se ejerce en dos sentidos. Petrifica diferentemente, pero por igual a las almas de los que sufren y de los que la manejan. ¿Qué tal? sí. Las batallas no se deciden entre hombres que calculan, combinan, toman una resolución y la ejecutan, sino entre hombres despojados de esas facultades, Transformados. rebajados al nivel de la materia, que no es más que pasividad, de la fuerza ciega que no es más que Inerte, impulso. que no Este es es más el que último pasividad. secreto, este es Qué el último bárbaro. secreto de la guerra, la herida lo expresa por comparaciones, en la que los guerreros parecen semejantes, sea el incendio, a la inundación, el viento, a las bestias feroces, cualquier causa ciega de desastre. No, está hablando de los guerreros como gente autómata, ¿no? ¿Cómo se transforma? Claro. Dice acá, hablando de Agamenón, como cuando el fuego destructor cae sobre el espesor de un bosque por todas partes en remolinos, lo lleva el viento. Entonces los fustes arrancados caen bajo la presión del fuego violento. Así el Átrida derribaba las cabezas de los troyanos que huían. El Átrido es Agamenón. Sí. Bueno, seguimos. Y ahora viene otro tema, ¿no? ¿Alguien quiere leer esta parte en negrilla? Así, a veces un hombre descubre así su alma. Yo leo si querés. Dale, ¿Querés que lea? dale. A veces un hombre descubre así su alma, deliberando consigo mismo, cuando ensaya, como Héctor ante Troya, sin ayuda de los dioses ni de los hombres, enfrentar completamente solo su destino. Los otros momentos en que los hombres descubren su alma son aquellos en que aman. Casi ninguna forma pura de amor entre los hombres está ausente de la Ilíada. La tradición de la hospitalidad, aún después de varias generaciones, triunfa sobre la ceguera del combate. Así, soy para ti un huésped amado en el seno de Argos. Evitemos los lances entre nosotros, aún en la confusión del combate. Ok. Y El entonces amor del hijo. ¿Cómo? salteamos eh, era así, ella respondió derramando lágrimas, has nacido de mí para una breve vida, hijo mío, como dices, y del amor maternal, mis tres hermanos nacidos de una misma madre tan querida, y después del amor conyugal, ¿no? Acá me parece que
lee eso del amor conyugal que es interesante, por favor. El amor conyugal condenado a la desgracia es de una pureza sorprendente. El esposo, al evocar las humillaciones de la esclavitud que esperan a la mujer amada, omite aquella cuyo solo pensamiento mancharía de antemano su ternura. Nada tan simple como las palabras dirigidas por la esposa al que va a morir. Más valdría para mí, La esposa es Andrómaca, la esposa la de Héctor. Sí, la dale. esposa de Héctor, qué bárbaro. Bueno, esto por fin hay algo de amor, Ajá. la Más fuerza del valdría, amor. lee esos versos, más valdría para mí. Más valdría para mí, si te pierdo, estar bajo la tierra. Ya no tendré otro apoyo cuando hayas encontrado tu destino, sino males. Ok, vamos a la otra página a leer sobre la amistad. Acá Silvia, dale. Pero el triunfo más puro del amor, la gracia suprema de las guerras, es la amistad que sube al corazón de los enemigos mortales. Hace desaparecer la sed de venganza por el hijo muerto, por el amigo muerto. Borra por un milagro aún mayor la distancia entre el bienhechor y suplicante, entre vencedor y vencido. Pero cuando el deseo... Sí, ¿Hasta ahí? Dale. Pero cuando el deseo de beber y comer se hubo aplacado, entonces el dárdano Príamo se puso a admirar a Aquiles. Qué bello y grande era. Tenía el rostro de un dios. Y a su vez, el Darno Príamo fue admirado por Aquiles, que contemplaba su hermoso rostro y escuchaba sus palabras. Y cuando se saciaron de contemplarse uno al otro, ¡tadán, tadán! Estos momentos, Lee estos dos renglones de abajo. esos Es- momentos de gracia son raros en la Ilíada, pero bastan para hacer sentir una aguda nostalgia hacia todo aquello que la fuerza hace y hará perecer. Ok. Esta parte es importante porque ¿de qué amor habló? ¿Habló de qué amor habló? Del matrimonio y del amigo, Del matrimonio, del amigo, ok. De Y la- de los enemigos que se de Enemigo. los, también de los enemigos, también. sí. ¿Eh? Porque ahí, bueno, está bien, eso es una reflexión buena. Es decir, y aparte, Lo ve a los enemigos como hombres, digamos, que antes lo Sí. veía como cosas, mm, sí, ¿o no? sí, Desaparece ese Desaparece la odio sed de de venganza. sí. A mí me Pero gusta porque es como que se reconocen, uno admira al otro, entonces al reconocerse eso deja de ser cosa, como decía antes, para Sí, volverse un hombre. claro, eso respetaba entendí la yo también. humanidad. claro. Que se Ahora, ven hombres. fíjense, ¿no? Lo que está ausente, dice Simone Weil, que es la amistad, el amor de familia, o lo que se nostalgia, y lo que se está presente solamente en pequeños versos, son las expresiones más bellas de la Ilíada, dice Simone Weil, y que están como significados por la ausencia, es decir, están como representados en la ausencia. Entonces dice en el párrafo que sigue, así, la Ilíada es algo único por ese sabor amargo que procede de la ternura y que se extiende a todos los humanos como la claridad del sol. Claro, Jamás el tono deja de estar impregnado de amargura, pero jamás se rebaja la queja. El amor que casi no pueden tener cabida en este cuadro de extremas e injustas violencias, lo bañan con su luz que solo se deja sentir en el acento. Nada precioso, perecedero o no es despreciable. La miseria de todos es expuesta sin disimulo ni desdén. Ningún hombre está colocado por encima o por debajo de la condición común a todos los hombres. Todo lo que se destruye es lamentado. Vencedores y vencidos
están igualmente próximos, son con el mismo derecho los semejantes del poeta y del oyente. Si hay alguna diferencia, es que la desgracia de los enemigos se siente tal vez con más dolor. Así es. Es una recuperación de la humanidad. Ajá. Pero Así viste es. como parece que de esas películas que derrochan, ¿no es cierto?, no sé cuántos metros de gozo en todo, y que de pronto el pedacito más importante es una escena y que define todo el sentido de la historia, Una ¿no? Bueno, escena en la que un soldado ayuda a un soldado enemigo que se está muriendo, le da la extrema unción, por ejemplo. ah, No, yo digo porque dejan las armas, dejan de pelear un ratito y ese minuto de reflexión los hace pensar que son hombres. mm, Eso es como, no sé, y eso se genera en todos. bueno, Así vamos a como, hacer hacemos 5 minutos de descanso. sí. ¿Qué les Ahora que parece? se había puesto lindo, Vicente. Hagamos 5 de descanso y en 5 Bueno, volvemos. muy bien. En 5 volvemos. Está brava. A ver la carucha. ¡Ay, un sol total! Hermosísima. Hola, Oh, Eva. Eva, está hola. bellísima. ¿Cómo Redondita, habla? redondita. Como gorjea conmigo. Ella se por las mañanas gorjea mucho. Redondota. Abi, Abi. ¿Mm? Uy, como una bisabuela, porque nosotros todos tenemos la cara más fina. Una abuela de la madre, que era de México, mexicana, una abuela mexicana, el pelo rojo, lo que es los genes, es increíble, Mm. la genética. Ella va a ser pianista, que tiene los dedos largos, y mi abuela me va a enseñar a tocar piano. Sí. Ujú. Ya, sí. En poco tiempo creció un montón, ¿eh? Uy, Sí, re demasiado para mí. borracha está. 2 meses, tiene Ay, dos Dios meses. mío. Sí. Increíble. Ya la mamá empezó a trabajar hoy, ayer. Se fue lloriqueando. Bueno, a todas nos pasó eso. Todas tuvimos que dejar a los hijos chiquitos y trabajar. Es así. Ujú. Ay, mira, está mirando la ventana. Ay, ¿qué hay por allá afuera? Un gato, hay un gato allá afuera. Ujú. Está revuelta, está revuelta. Pero le falta un poquito todavía para comer y para dormir. Tiene sueño. Uy, me están llamando por eso. A ver, a ver. A ver, tome su tetita. Espérate, papi. Espérate, espérate.
Espérate, un momentito, un momentito. Momentito, momentito, momentito. Uy, qué desespero. Mi madre. Aquí estamos. Mm. Muy bien. Hola. Uy, no había parado la grabación. Después, Uh, después tengo que borrar. Ya creo que aprendí un poco a borrar pero me cuesta bastante. Este, bueno, vamos tenemos 45 minutos. Vamos a leer algunos párrafos de las 4 páginas que nos quedan porque tengo muchas ganas de que leamos el diálogo, terminemos leyendo el diálogo después de reflexionar sobre esto del diálogo recitado, vale, el diálogo entre las lamentaciones de Electra y Oreste. Nosotros vimos a Electra y lo vimos un poco rápido lo vimos, pero es muy bello cómo traduce el texto del encuentro de Orestes y Electra, que no se reconocen y que Orestes recién al final permite dejarse reconocer. Es bellísimo el texto. Este, bueno, entonces vamos a seguir proyectando un poquito. Ah, ¿Cómo están? seguí. Empecemos de vuelta. ¿Cómo están? Estamos bien. Muy bien. ¿Están bien? ¿Sí? Ok. ¿Qué, Sí, qué lucidez, qué lucidez esta mujer? ¿No es cierto? En pleno furor del nazismo, poder hacer este paralelo buenísimo. ¿Puedo leer un poquito que estaba en la página 31? Piensen Sí, en la época de ella, no los griegos. El sí. terror, el dolor, el agotamiento, las muertes, los compañeros destruidos, no pueden creerse que todas esas cosas cesen de morder el alma si la embriaguez de la fuerza no las ahoga. Ah, Es exactamente igual, cambiamos los siglos, cambiamos el nombre
de las Es, tendencias, pero es la condición humana constante. es tremendo porque es esa mezcla entre poder autónomo y fuerza que nos domina y por otro lado que está personificado en rostros, en personas, en decisiones, es decir, hay una mezcla. Es decir, es la pregunta entre el destino y la libertad de las personas o en la capacidad que tenemos de destruirnos y la responsabilidad que tenemos para destruirnos a tal nivel, ¿no? Es decir, eh, por eso a mí me emociona pensar que un poema escrito hace, ¿no es cierto?, 2900 años, hable de la condición humana y de una forma tan bella, es decir, con sus versos, que de alguna manera yo estoy seguro que alguna de ustedes va a agarrar en el verano la Ilíada y se va a poner a leer la Ilíada. ¿Viste? Yo me la veo a Magdalena, a las Magdalenas, pero es decir, leyendo en el verano la Ilíada. Y porque ya la película de Troya ya está, ya la pasaron, ¿viste? Entonces ahora hay que leerla en vivo. Es decir, Para mí es un juego de objetivos y de valores humanos. ok, ok. Bueno, vamos a leer un poquito más, porque así, Bueno, ahí va. vamos. Entonces, Luisa, me hiciste acordar de la condición humana de William Saroyan. ¿La recordás? ¿De William? Saroyan. No, no lo sé. Contame. No, es un análisis de los valores, las condiciones, los objetivos del ser humano, digamos, ¿no? Claro, en la guerra sería el desvalorizar la vida. bien, vamos fíjense estos versos, ¿no? Está hablando de Héctor muerto, ¿no? Así cayó adormecido por un sueño de bronce, el desgraciado, lejos de su esposa, defendiendo a los suyos. Este, bueno, después eh, la crueldad con que Aquiles mata, pero esta mención a la fuente, a las puertas de Troya, se convierte en objeto de aguda nostalgia. Héctor se ve que es un hombre sentimental, el Héctor, que vuelve a casa para ir a pedirle a su esposa que rece porque las cosas no van bien. Y bueno, cuando Héctor la pasa corriendo para salvar su vida condenada, está hablando de la fuente a las puertas de Troya. Allí se encontraban amplios lavaderos, muy cerca, hermosos, de piedra, donde los vestidos resplandecientes eran lavados por las mujeres de Troya y por las muchachas tan bellas, hace tiempo, durante la paz, antes que vinieran los aqueos. Por allí corrieron, huyendo, y el otro detrás persiguiendo. Fíjense cómo se adelanta, o cómo nosotros, o cómo se adelanta el mismo Rilke, o cómo se adelanta la misma Ethic, donde es el objeto inanimado como la fuente, que se llena de subjetividad y se llena de sentimiento y se llena de humanidad. Y detrás del objeto pasan lo, lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, Héctor escapándose y los griegos persiguiéndolo. Pero con la maravilla como describe eh, la fuente de Troya por la belleza y por el significado que tiene. Lo mismo, en breves evocaciones del mundo de la paz hacen daño, de tal manera esa otra vida, la vida de los vivientes, aparece tranquila y plena. ¿Alguien quiere leer estos versos? ¿Puedo?
Dale. Mientras duró la aurora y subió el día, de ambos lados hirieron las flechas y los hombres cayeron. Pero a la misma hora en que el leñador va a preparar su comida, en los valles de las montañas, cuando sus brazos están cansados de cortar los grandes árboles y una fatiga se apodera del corazón y el deseo del dulce alimento aparece en sus entrañas, a, es- sí, a esta hora, por su valor los daña, da, Ganamos. Dánaos. Rompieron. dánaos rompieron el frente. Dana, ¿qué Sí, es? exacto. Dana? Es un ejército, parte del ejército griego. Mm. Mientras pasaba todo esto, los Claro. dánaos rompieron el Pero frente. mire qué linda la Pero fuerza poética, ¿no? qué Es decir, brava, ¿eh? la Mientras fuerza, duró la aurora y subió el día, qué hirieron cruel. las flechas, los hombres cayeron. Pero dice, la misma hora en que el leñador se va a preparar su comida en los valles de la Sí, montaña, Ujú. sí, 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 cuando sus El brazos, deseo del dulce alimento. Que cuando sus sí. brazos aparece están en sus cansados. entrañas, ahora simplemente decimos tenemos hambre. Sí. Es ahora, ¿no? Pero cuando todo necesitaba paz, los ganados rompieron el frente, como diciendo, avanzaron de un modo decidido. Acá me viene el juego de la balanza que usa varias veces. En los Mm, platillos, algo bueno o algo malo logran un equilibrio en la vida. ujú. Eso lo menciona varias veces, la balanza. Me gustó. Sigo leyendo. Todo lo que está ausente de la guerra, todo lo que la guerra destruye o amenaza, está envuelto de poesía en la Ilíada. Los hechos guerreros jamás. Escuche, el paso de la vida a la muerte no está velada por ninguna reticencia. Como diciendo, todo lo que está ausente como valioso, como es la belleza, la vida, el amor, la amistad, está envuelto en poesía en la Ilíada. Los hechos guerreros son pura carnicería, podríamos decirlo fuertemente. Y entonces saltaron sus dientes, vino por ambos lados, la sangre a sus ojos, la sangre que por labios y narices derramaba hacia la boca abierta. La muerte Mm. con su negra nube lo envolvió. Como diciendo, eso es pura realidad. Dice que la fría brutalidad no aparece disfrazada con nada. Pero a mí me gustaría leerles este párrafo. La extraordinaria equidad que inspira la Ilíada quizás tiene ejemplos desconocidos en nosotros, pero no tuvo imitadores. Apenas si se advierte que el poeta es griego y no troyano. Si creemos con Tucídides que 80 años después de la destrucción de Troya, los aqueos a su vez sufrieron una conquista, se puede preguntar si estos cantos, donde raramente se nombra al hierro, no son los cantos de esos vencidos, algunos de los cuales quizás se exiliaron, obligados a vivir y morir muy lejos de su patria, como los griegos caídos ante Troya. Habiendo perdido como los troyanos sus ciudades, se encontraban a sí mismos tanto en los vencedores, que eran sus padres, como en los vencidos, cuya miseria se asemejaba a la suya. La verdad de esta guerra todavía próxima podía pertenecerles a través de los años, sin estar velada por la embriaguez del orgullo, ni por la humillación. Podían imaginársela a la vez como vencidos y vencedores, conociendo así lo que jamás vencedores ni vencidos conocieron, llegados unos y otros. Todo esto no es más que un sueño. Casi no se puede sino soñar con respecto a tiempos tan lejanos. Qué bueno estuvo que no se notaba en el autor si era griego o troyano. Ajá, ok. Muy bueno. Me acuerdo de la
la situación de Aquiles cuando veía huir a los griegos. Ok. Sí, sí, No, pero aparte, esto de esta cita de Tucídides, que es un historiador romano, que dice este, que es un recopilador, ¿no? Y sí, sí, que 80 años después de la destrucción de Troya, los griegos fueron, las confederaciones griegas fueron vencidos. Está sí, buena esta mención como diciendo, siempre está, fíjense, es muy moderna la Ilíada, porque está hablando de los lectores. Constantemente dice, acá si uno habla de los lectores. Los lectores que están leyendo la Ilíada no son mm, solamente vencedores, también son vencidos. Y también se pueden identificar tanto con los troyanos como por los griegos. sí, pero en las expresiones también. Ujú. Sea como fuere, este poema es algo milagroso. La amargura se posa sobre la única causa justa de amargura, la subordinación del alma humana a la fuerza, es decir, al fin de cuentas, a la materia. Esta subordinación es igual para todos los mortales, aunque el alma la lleva diferentemente según el grado de virtud. Nadie en la Ilíada se sustrae a ella, como nadie se sustrae en la tierra. Qué Ni uno de bien, los que sucumben es despreciado por eso. Todo lo que en el interior del alma y en las relaciones humanas escapa al imperio de la fuerza es amado, pero amado dolorosamente por el peligro de destrucción continuamente suspendido. Tal es el espíritu de la única epopeya verdadera que posee Occidente. Importante, ¿no es cierto?, lo que acabamos de leer, porque sí, lo pongo un poco, ¿no es cierto? La amargura, ¿cuál es la subordinación del alma humana a la fuerza o el sometimiento, ¿no es cierto?, del alma, de la vida a la muerte violenta? Dice, aunque a todos les llegue de distintas maneras, cuando, mm, cuando llega así de un modo violento sí, sí, es mucho más doloroso. En cambio, todo lo que escapa al imperio de la fuerza es amado. Salteamos esto que habla del estilo y sí, me gusta tomar esto. Lo salteamos un poquito acá, porque quiero, perdón. Porque acá empieza la comparación, la aplicación que hace, siempre aterriza Simone Weil con Jesucristo, ¿no? Este, dice en la mitad, ¿no es cierto? Después de el Evangelio, es la sí, última y maravillosa expresión del genio griego, así como la Ilíada es la primera. El espíritu de Grecia se deja ver no solo en el hecho de que todo nos ordena buscar, excluyendo todo otro bien, el reino de Dios y la justicia de nuestro Padre Celestial, sino también en su exposición de la miseria humana y de la miseria en un ser divino al mismo tiempo que humano. Los relatos de la pasión, perdón, muestran que un espíritu divino unido a la carne es alterado por la desgracia. Tiembla ante el sufrimiento y la muerte. Se siente en el fondo de su desamparo, separado de los hombres y de Dios. El sentimiento de la miseria humana le da ese acento de sencillez, que es la marca del genio griego, y que constituye todo el valor de la tragedia ática y de Ilíada. Es muy lindo que diga que en medio de tanta violencia y en medio de lo que sí, más sobresale es la sencillez del genio griego. mm, Ciertas palabras tienen un sonido extrañamente cercano a la epopeya, y el adolescente troyano enviado al Hades, aunque no quería partir, viene a la memoria cuando Cristo dice a Pedro,
otro te ceñirá, te llevará donde no quieres ir. Este acento no es separable del pensamiento que inspira el Evangelio, pues el sentimiento de la miseria humana es una condición de la justicia y del amor. El que ignora hasta qué punto la fortuna variable y la necesidad tiene a cualquier alma humana bajo su dependencia, no puede mirar como semejantes y amar como a sí mismo a aquellos a quienes la suerte los ha separado de él por una vida. ¿Vieron esto? Sí. O sea, nadie puede separarse del destino de otra persona. Todos estamos como En la red. bajo, todos estamos bajo la misma condición humana. Y, y entonces, como todos estamos bajo la misma condición humana, no podemos sino dejar de mirarnos como semejantes y intentar amarnos cada uno como a sí mismo. Pero dice acá, no es posible amar y ser justo si no se conoce el imperio de la fuerza y no se sabe respetar. Esto para mí es importantísimo porque si uno no idealiza el mensaje espiritual o el mensaje cristiano y no reconoce el poder demoledor de la fuerza o el poder demoledor del mal que puede tener en uno o en los otros, podemos tener una mirada así, Parcial. parcial y una mirada así como que un poco ciega o una mirada negadora o al final o una mirada desesperada, que es lo más común. En general, lo que yo he constatado es que en el común de la gente, más bien hay un escepticismo de que el mal no puede ser vencido y que no hay posibilidad para la esperanza. Es decir, desgraciadamente, eh, ojalá me equivoque, pero Yo estoy, Vicente, este eh, tema de la fuerza lo estoy aceptando, pensando que existe la fuerza del odio y la fuerza del amor. Entonces sí me llega bien. bueno, lo que lo pones, identificás fuerza como pasión. Las Es, relaciones del alma humana y el destino, a la medida en que cada alma modela su propia suerte, lo que una implacable necesidad transforma en un alma cualquiera conforme a su suerte invariable, lo que por efecto de la virtud y la gracia puede permanecer intacto es una materia donde la mentira resulta fácil y seductora. El orgullo, la humillación, el odio, el desprecio, la indiferencia, el deseo de olvidar o ignorar, todo contribuye a esta tentación. En particular, nada es más raro que una justa expresión de desgracia. Al pintarla así, casi siempre se finge creer o que la degradación es una vocación innata del desgraciado, o que un alma puede soportar la desgracia sin recibir su mal, sin que cambien todos los pensamientos de una manera que solo los le pertenece. ¿Entienden lo que sí, está queriendo decir? A ver, vamos a dejar de compartir. Eh, Se me fue. Claro, en mi cosa estamos en la página 23 y ya casi estamos terminando, ¿no? En la Pero, 42 estamos. ok, es decir, estoy en cambio, en el último es el comienzo de la página 23, ¿no? Es decir, el fin de la 22 y el comienzo de la 23. Eh, Está diciendo que si nosotros no nombramos a las cosas por su nombre, al mal como mal, al daño como daño, no podemos llegar a rescatarlo y no podemos llegar a amarlo, no podemos llegar a transformarlo. Y sin embargo dice, nada es más raro que una justa expresión de desgracia. Al pintarla casi siempre se finge creer que la degradación es una vocación innata del desgraciado, como diciendo, eso que aparece tanto en la Biblia en el Antiguo Testamento y que aparece tanto en nuestra vida, que es si uno ve algo, alguien sufriendo, bueno, algo habrá hecho por lo que, es decir, uno tiene que culpabilizar el mal de alguna manera para desarmarlo. Y
Yo no lo pienso eso. No, pero muchas veces es como Sí, que o somos sí, ingenuos sí. o tratamos de encontrar como una razón que Una argumente, justificación. una justificación que argumente, que justifique. Y, y lo malo siempre es malo. Es decir, aunque tenga sus condicionantes, ¿no es cierto? Es decir, eh, basta pensar en un acto malo hecho por uno mismo, cómo uno se autojustifica, o pensar en un ser muy querido que de pronto hace algo muy malo. Enseguida uno encuentra tratar de no reconocer ese mal. Eso es lo que está queriendo decir. Tendemos a no reconocer lo malo como malo y eso no nos ayuda a desatar la fuerza transformadora del amor. Si yo no le pongo el nombre a lo malo como malo, no puedo desatar la fuerza del amor. Pero Ahí es. ocurre algo malo a veces por un error, porque no condujo lo que debía conducir como corresponde, Por pero supuesto. el mal como mal me cuesta pensar, no, es verdad que hay gente que hace el mal, que Madre hace- que sí. Y que nosotros somos parte de esa, y no solo como sufrientes, somos activos en, eh, en ese, por eso es muy interesante, pero no nos vamos a meter en el no. tema. Este, Fíjense lo que les voy a leer ya al final, 2 párrafos y terminamos esta parte. Perdón, después cuando sigue diciendo los griegos, esa parte la Y vas a esa leer. parte, esa parte es lo que quiero leer. Chan. ¿A dónde estará eso? A ver, Luisa, ¿dónde está eso? En la Orientámela a Vilma. 42, ¿Qué es la 42? 41, 42. Dice, los griegos casi siempre tuvieron la fuerza espiritual que permite no mentir. Fueron recompensados por ello y supieron alcanzar en todas las cosas el más alto grado de lucidez, pureza y simplicidad. Pero el espíritu que se transmite de la Ilíada al Evangelio, pasando por los pensadores y los poetas trágicos, casi no ha franqueado los límites de la civilización griega. Y de que Grecia fue destruida no queda más que reflejo. Es fanática de los griegos esta mujer. Pero está lindo esto, ¿no? Que diga, supieron Sí, alcanzar después el más alto grado de lucidez, pureza y simplicidad. sí, sí. Pero no entiendo la frase siguiente, pero el espíritu que transmite la Ilíada al Bueno, eso Evangelio. como diciendo que la fuerza del espíritu griego se ha perdido hasta la presencia del Evangelio. Y solamente, Ah, este, por eso acá desalteamos este, este párrafo de arriba y vamos a este que dice acá. Dice, el espíritu del Evangelio no se transmitió puro a través de las sucesivas generaciones de cristianos. Desde los primeros tiempos se creyó ver un signo de la gracia en los mártires, en el hecho de soportar con alegría los sufrimientos y la muerte, como si los efectos de la gracia pudieran ir más lejos en los hombres que en Cristo. Los que piensan que Dios mismo, una vez que se hizo hombre, no pudo tener ante sus ojos el rigor del destino sin temblar de angustia, hubieran debido comprender que sólo se pueden elevar aparentemente sobre la miseria humana los hombres que disfrazan el rigor del destino ante sus propios ojos con la ayuda de la ilusión, la embriaguez o el fanatismo. El hombre que no está protegido por la armadura de una mentira no puede sufrir la fuerza sin ser alcanzada por el alma. La gracia puede impedir que esta herida lo corrompa, pero no puede impedir la herida. Por no haberlo olvidado demasiado a la tradición cristiana, no ha sabido reencontrar sino muy raramente la simplicidad que hace punzante cada frase de los relatos de la pasión. Ah,
Agárrense con esto. Ah, ¿Qué comentario tienen de esto? por haberlo olvidado demasiado la tradición cristiana. Ajá. Claro, Reencontrar. yo con lo que rescato un poco es haber olvidado lo que significa la huella del mal aún en el camino cristiano y, y haber comprendido mal que, que en realidad el imperio de la fuerza nos hace tanto daño que muchas veces la mentira, la ilusión han sido como, piensen en situaciones concretas cuando uno a un niño no le dice toda la verdad para no dañarlo, para que no, es decir, la, Te perdí. Se nos fue Vicente. Sí, sí, yo lo perdí también. Todos lo perdimos. Entonces leámoslo. Por haberlo olvidado demasiado la tradición cristiana, no ha sabido reencontrar, sino muy raramente, la simplicidad que hace punzante cada frase de los relatos. De la ¿Por qué pasión. no lo hemos encontrado? No ha sabido reencontrar. No sé. Bueno, parece que se le fue la internet. Mm. La simplicidad de las frases de la pasión. Hombre que no Hablamos de la pasión de Cristo, Claro. Sí, puede sufrir la fuerza. pero yo creo Esta que frase dice, el hombre que no está protegido por la armadura de una mentira no puede sufrir la fuerza sin ser alcanzado hasta el alma. Ay, se me complica. eso no Que no está protegido por la armadura de una mentira, es no como que puede, si claro, vivimos engañados, vivimos mejor. Bueno, eso puede ser. Si claro, si vivís engañado y quieres verlo todo feliz, vamos a vivir feliz. claro, es un poco lo que decía Vicente, que algo del, como, porque después dice, la gracia puede impedir que esta herida lo corrompa, pero no puede impedir la herida, o sea, es importante no mentirse y sentir la herida. Eso es lo que en algún momento dijo, que muchas veces lo hemos perdido, digamos, el sentido de la fuerza y a través de mentirnos. Yo Está me bueno. fui a cuando engañamos a un niño, engañar no, pero cambiamos la realidad de un niño y después con los años le hace daño y nos reprocha. Pero ustedes me dijeron tal o cual cosa. Ustedes me dijeron que confiara en mis compañeritos, que le dieran un lápiz. Es la respuesta a haber engañado en la educación de los niños. Ahí aplicaría. lo que me parece que aclara, ahí en la misma página, que dice, Sí. los hombres que disfrazan el rigor del destino ante sus propios ojos con la ayuda de la ilusión, la embriaguez o el fanatismo, sería lo que hace ocultar la verdadera realidad, la verdad, todo esto que estamos hablando. Ilusión, embriaguez o fanatismo. Ahora Bueno, se fueron uno a todos. veces se ilusiona. Sí, por eso, puede ser por ilusión, no siempre embriaguez o fanatismo. No, ni mentira, pero uno se ilusiona. Cada día que amanece, uno se ilusiona que va a ser muy feliz. Y Desde después ya. se te viene cada una que ni te cuento. La A mí realidad, ahora, esa es la realidad.
Me parece ahora estoy llegando un poco qué importante que es para el mensaje cristiano, porque se entiende mucho más, se vive mucho más eh, cuando, cuando somos conscientes de esa fuerza negativa, ¿no? Esa fuerza de la violencia, sin mentirnos. Me parece que el mensaje del Evangelio todavía es mucho más fuerte, no sé, más importante. No, no enmascarar. Sí, le veo un poco Claro, más claro. le veo un poco más de sentido cuando ella dice que desde los griegos hasta el Evangelio se perdió todo, porque a veces no llamamos a las cosas por su nombre, digamos, así. Sí, sí. Sí. ¿Qué le pasó a Vicente? A ver, porque hay varios que están escribiendo en el grupo algo, no sé qué es. Les comento que el meeting sigue Se siendo desconectó. grabado. Ah, sí, se desconectó, dice él. A ver qué va a hacer ahora. Mm, no sé si estará tratando. Él se desconectó, nosotros seguimos Se conectados. fue a almorzar. Ah, claro. Nos dejó, Vos nos lo abandonó, vos habrá al- dicho, No nos, arréglense solas. no nos invitó. Quedamos Hola, afuera. buenas. Hola, volviste. apareció. Hola, te conocemos de algo. Hola, que me quedé sin conexión con la computadora. Bueno, después nos vas a escuchar Ya y vas arreglamos a... todo. Ya arreglaron todas, pero bueno, por suerte tuvieron su recreo. No, 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 hablamos no, del no. tema Seguimos solamente. ¿Qué en el recreo? Estamos tema. trabajando. Ah, estuvieron trabajando. Bueno, Lo Seguimos, dejamos seguimos. grabado, ¿eh? Quedó grabado. ah, bueno. Vamos a, dice el último párrafo de la página 24, que se los leo así. A pesar de la corta embriaguez producida en el Renacimiento por el descubrimiento de las letras griegas, el genio de Grecia no ha resucitado en el curso de 20 siglos. Algo aparece en Villon, Shakespeare, Cervantes, Molière y una vez en Racine. La miseria humana es puesta al desnudo. A propósito del amor, en L'École des Femmes, en Phèdre. Extraño siglo, por otra parte, en el cual, al contrario de la edad épica, solo podía percibirse la miseria humana en el amor. Mientras que los efectos de la fuerza en la guerra y en la política debían siempre estar envueltos de gloria. Quizás podrían citarse otros nombres. Pero nada de lo que han producido los pueblos de Europa vale lo que el primer poema conocido que haya aparecido en uno de ellos. Reconquistarán quizás el genio épico cuando sepan que no hay que creer nada al abrigo de la suerte, no admirar jamás la fuerza, no odiar a los enemigos ni despreciar a los desgraciados. Es dudoso que esto ocurra pronto. Pero qué bueno sería. Pero no pierden la esperanza, porque dicen, es dudoso que Claro. no ocurra pronto, pero como que alguna vez puede ocurrir. Exactamente. Que, bueno, apenas vamos a terminar el Imperio de la Fuerza e Ilíada, pero en algún sentido, a mí me parece, me doy tiempo a que piensen sus palabras finales, o lo que quieran rescatar de esta ardua hora y media larga de lectura y aprendizaje, es que a mí me parece que hemos leído sin querer y sin darnos cuenta, gracias a Simone Weil, unos cuantos versos bellísimos de la Ilíada, que Sí, aunque no tengamos la fuerza y la energía de volver a hacerlo, Luisa, de encarar la Ilíada, Simone Weil sí. nos guió por pasajes preciosos y exquisitos, digamos así, de que no Y con tengamos la una fuerza. claridad total, muy claro es todo, muy comprensible. Claro, es diáfano. Sí, sí, sí. Así que, bueno, yo lo que los invito a que así hoy terminamos puntuales porque no hagamos las palabras finales y dejamos la parte de tanto de Oreste y Electra como de Antígona, como de el poema de Meleandro y cosas para el próximo encuentro.
Ujú. Muy bien. Luisa, que estás ahí en gozo, ¿cuáles son tus palabras finales? Bueno, quería leer un pedacito que no se ha leído. Tal es el espíritu de la única epopeya verdadera que posee Occidente. La Odisea parece como si fuera una excelente imitación, a veces de la Ilíada, a veces de los poemas orientales. La Eneida es una imitación que, por más brillante que sea, está afeada por la frialdad, la declamación y el mal gusto. No sé por qué dice eso de la Eneida. ¿Viste? Es que es tremenda, ¿no? De rato se pone Yo la tremenda. leí hace tantísimos años, pero fría, declamatoria y de mal gusto me extraña en una mujer Sí. tan Palabra. sensible. Ok. Bueno, Flor, que no te escuchamos la voz. Bueno, a Eva sí lo Ahí dieron ahorita. te quedas. Bueno, eh, la deshumanización, la fuerza, eh, la Ilíada como un espejo, como que se repiten. Yo me ubico en su momento de vida, ¿no? Como que la guerra, el tiempo natural, universal de la fuerza, cuando ocurre la Ilíada, entonces como si fuera en física, una sinusoide, o sea, son picos que suben, cosas que se repiten en la historia, la condición humana, que la guerra deshumaniza y convierte a las personas en cosas, quita el valor. Eh, en fin, me da resumen cierta esperanza de que los sentimientos del ser humano pueden ser rescatados al final, ¿no? A pesar de la Ok. guerra. Ok. ¿Quién Esperanza. sigue? Graciela, ¿querés seguir? Que te tengo ahí arriba. Eh, sí, bueno, yo me quedé pensando, como hablábamos cuando se dio el corte, eh, de la importancia de ver esto, de no engañarnos y lo de la mentira, y cómo ella dice que desde la Ilíada hasta el Evangelio, como que se perdió un poco eh, esta, esta conciencia de la fuerza. Y yo pienso también de la fuerza de la violencia, ¿no? Yo pienso que esto es como en realidad el pecado, ¿no? Que está el pecado original, digamos, para interpretación cristiana, ¿no? Como que eso está, y me parece que, no sé, me da como un sentido más de claridad de lo que es la gracia y el evangelio. Se entiende más teniendo este mapa de la cruda realidad de la fuerza en todos, tanto en vencedores como vencidos, ¿no? Y además, personalmente me hizo lo interpreté mucho a la luz de algo que estoy viviendo y realmente me ayudó muchísimo. Así que gracias. Ok. Ok. Vilma, no te me vayas. No, pero no tengo mucho para decir porque hace como un paralelismo entre las guerras de Grecia y la época en que está viviendo. Pero sí, siempre la condición humana está ahí presente y no la podemos negar nunca. Ajá, es verdad, es verdad. Este, Pero, me- pero no tengo mucho para agregar. bueno, me faltan las Magdalenas y Silvia. Sí. ¿Querés que diga algo? Dale. Avanzo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, lo tenía clarísimo, pero que ella lo refresque así, bueno, me movió, la verdad que me movió muchísimo. Que las guerras terminan con la dignidad humana, eso es terrible, pero además rescato cuando el papá de Héctor habla con Aquiles
y le habla de que quiere el cadáver de Héctor, eso me da como una esperanza, ¿no? De amor, porque es el amor de la familia, el amor del padre al hijo. Y bueno, y viva el Evangelio. Yo soy fanática y voy a decir siempre, viva el Evangelio con todo esto. Y viva el amor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Magdas, ¿Cuál Magda? la que quiera. Bueno, No sé, ¿querés vos, Magda? Dale, dale. bueno, no, tampoco nada original esto de la violencia como o la fuerza, ¿no? O la violencia como una fuerza que cosifica, pero que cosifica tanto al que sufre la violencia como al que la ejerce. Y esto también me gustó de que la única salida o la salida a esto es el reconocer al otro, reconocerlo en su fragilidad, en su vulnerabilidad, pero también como un ser íntegro, ¿no? También es esperanzador, ¿no? Me dio esa sensación como que no solamente de todo negativo, sino que también hay una esperanza. Bueno, nada. Bueno, bueno. Gracias. Sí, hay Magda, momentos en que se Bueno, humaniza. a mí me llegaron dos aspectos, la Ilíada y Simón. De la Ilíada, bueno, objetivos conducidos con distintos valores, una proeza literaria, y de Simón una admiración. Ay, me parece que me llegó más Simón que la Ilíada, que ya la conocía, pero no como para analizarla. De Simón la viví en estos días con una admiración terrible y rescatando sus conceptos, que ahora no hay tiempo ni me acuerdo para citarlos, como siempre buscando lo positivo, aun cuando hablaba de lo negativo. Nada ok, más. ok. Bueno, gracias por la paciencia. Y seguimos con Simón Weil otro rato más, porque mi idea es poder terminar con una vez más, con estas huellas griegas, y después hacer un encuentro más de Simón Weil, pero de pensamiento sobre el amor de Dios. Así como empezamos con la gravedad y la gracia, terminar con ahí. Hay un libro de Simón Weil que se llama Pensamientos desordenados sobre el amor de Dios. Que me parece que podemos terminar la mirada de que ella misma tiene del amor, Qué y lindo, así, qué y, lindo. y así terminar el bloque de Simón Weil. Ah, Estén bien. ¿Te puedo hacer una pregunta final? Un Sí. poco en relación a algo que vos también comentaste. Y ¿no te parece que quizás bueno, quizás vos no, pero digamos, en la mirada de los cristianos, en el catecismo, en la educación, es como que nos falta esta mirada de los griegos primero, de esta mirada de la fuerza y del que existe, el mal que existe dentro nuestro y dentro de los demás, y después viene como a que ahí llega el Evangelio. ¿No te parece que nos falta un poco eso? A Sí, mí sí. A mí sí, 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 me sí. parece que es una mirada pueril del Evangelio y que no Sí. termina de decir las cosas como son, como decía Magdalena, las mentiras a los chicos. Es como que si llamáramos a las cosas más como son, quizás entenderíamos más el Evangelio.